de todos ustedes. Entonces nosotros teníamos que hacer y tomar en consideración lo que son los errores que no se deben cometer en la conducción, ¿no? Partiendo de una premisa fundamental, y creo que esta debe ser una recomendación diario que les debe llegar a ustedes, que estoy más que seguro, por cuanto nos deben haber indicado que el comportamiento del conductor es lo que cuenta fundamentalmente en el tema de la seguridad. Conducir con seguridad, conducir a la defensiva, conducir con total aplomo y con el conocimiento de causa que esto conlleva. ¿Por qué razón? Porque en algún momento nosotros, bueno, ustedes no estuvieron en el módulo anterior, manifestamos en la asignatura de educación vial que de acuerdo a las estadísticas que se manejan, por lo menos el 85 a 90% significa que de 8 a 9 accidentes de tránsito son justamente, entre 10, ¿no? Son justamente producidos por la actitud o comportamiento tanto del conductor como del peatón. Y vamos a ser un poquito más claros en este sentido, porque justamente existe adicionalmente aquello, las condiciones y el estado mecánico de los vehículos. Es recomendable que hagamos una permanente revisión, ¿sí? Por la forma, el trazo, la construcción, el estado de la vía, por el entorno, probablemente, como les decía, que comprenden otros usuarios de la vía, y por supuesto, las condiciones climatológicas. Esto venía a traer como dato vinculante de que podría ser la presencia de lluvia, ¿no? Alguna situación relacionada con la estabilidad de los taludes en las carreteras o algo más sencillo, ¿no? Probablemente época en la cual nosotros nos encontramos, donde tenemos que guardar muchísimo cuidado, ¿sí? Sin embargo, de aquello, como les decía, al conductor es aquel que se le endosa, se le acusa prácticamente de toda la responsabilidad en el caso de los siniestros, ¿no es cierto? Y un bajo porcentaje también a los peatones, por ello vamos a decirlo. Cuando o se considera que el conductor justamente va o circula un exceso de velocidad, no respeta los límites para determinado perímetro, ¿no? Conduce en estado de embriaguez, ebriedad, o tal vez bajo un efecto de alguna otra sustancia, o probablemente también, sin quererlo, consumió algún fármaco que conlleva consigo efectos secundarios, ¿no? Podría también ser porque hace que nuestros reflejos justamente sean más lentos de lo habitual. También, esto es un temita que en algún momento vamos a tratar de más a profundidad, el tema de desobedecer las señales, que viene con el tema relacionado de un exceso de confianza que a veces se tiene cuando no prima el uso de sentido común, por decirles, ¿no? En el caso de los peatones, cuando este no cruza mirando la calle, su entorno, digámoslo así, aunque bueno, había un meme de esto, no me permito decirlo porque se me vino a la mente igual, una vía es unidireccional, ¿no? Resulta que un peatón estaba mirando a los dos lados y le dicen, ¿por qué miras a los dos lados de la vía si la vía es en un solo sentido? Estamos en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que estamos tan predispuestos a que un motociclista o ciclista, probablemente hasta un mismo conductor, aprovechando la zona donde circula, hablemos de una vía periférica donde aparentemente no hay control de la autoridad, cree que tiene la patente y la vía para hacer lo que le parece adecuado a su criterio, erróneo desde luego, ¿no? Y por eso nos acordamos de esta situación. También el conductor no respeta la prelación. ¿Qué significa la prelación? La jerarquía del uso de la vía. Recordemos que el elemento más frágil en este tema de la comunidad vial es precisamente el peatón, ¿no? Nosotros cuando circulamos en nuestro automotor justamente y precisamente contamos con todas las seguridades, ¿no? Contamos con todas las seguridades. Obviamente ya viene a ser una negligencia cuando usted tal vez por error
no utilice el cinturón de seguridad, no obliga a los acompañantes a utilizar el cinturón de seguridad, y ahí ya tenemos algunos inconvenientes. O lo que es más, no realizó una revisión previa interna y externa de su vehículo, ¿no? Y por ejemplo, acogiendo la gráfica que tenemos acá, no olvidemos, también somos víctimas o caemos en la práctica de distracciones. Estamos utilizando el celular, ¿no? Estamos probablemente manipulando el radio a través del sistema de Bluetooth. Probablemente en la noche anterior o previo a un largo viaje no tuvimos las horas de sueño adecuadas. Probablemente, y aunque ustedes no lo crean, estamos encendiendo un cigarrillo y eso también genera distracción o estamos buscando algo dentro del vehículo. Eso invita a que usted distraiga la atención, baje la mirada y sea desatento a lo que tiene en su entorno, tanto en la parte de adelante a través del parabrisas como en la parte de atrás a través de los retrovisores, ¿sí? Es decir, sumando todo este tipo de prácticas y factores, podemos tener en consideración que esto puede ser justamente evitable. Los accidentes podrían evitarse por algún cumplimiento de este tipo de errores que justamente están correlacionados. Ahora bien, ¿qué actitudes debemos nosotros evitar habitualmente, no? Es decir, son errores. Lo que les decía, y quería ampliar con esto un poquito el tema. Respecto de la presunción por exceso de confianza, ¿qué significa esto? Es decir, háblenos claro, ¿no? ¿Qué significa? Que todo conductor va a requerir un cierto grado de confianza en sí mismo. Partamos de esa premisa. Cierto, pero no en exceso. ¿Qué significa esto? Cuando usted transcurrirán varios años, se va a considerar sumamente un experto en la conducción, respetuoso en un inicio, pero resulta que nos cambiaron el chip y en ese momento nosotros vamos a asumir riesgos innecesarios, generando inconscientemente, ¿no? En muchos de los casos, un falso sentimiento de seguridad. ¿Qué significa esto? No confundir el exceso de confianza, que es lo que nos puede caer en este error. Más bien, por el contrario, como les decía, un conductor seguro se deja llevar por el sentido común y un buen juicio, ¿sí? Otro de los errores que justamente tenemos que hacer referencia es cuando conducimos justamente despreocupados, ¿no? Probablemente como es una práctica que ya la llevamos por años, por un periodo largo, continuo, le vamos perdiendo el interés a todo este procedimiento que teníamos que hacerlo. Recuerden una premisa que también hay acá. A veces lo que no ha sucedido en años puede pasar en instantes. Mucho cuidado con esto. Y a veces voluntariamente desconocemos los derechos, inclusive la parte del sentimiento de los demás. Ya vamos a decirles después de por qué es este tema que también les acabo de manifestar. Recordemos que las vías, nos han dicho, ¿no? Son espacios públicos. Por lo tanto, todos los usuarios tienen los mismos derechos en esta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar con consideración y respeto a los demás, especialmente aquel grupo que es más vulnerable. ¿Cuáles son estos? Personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales o discapacitados también les dicen, y los niños. ¿Por qué razón los niños? Porque ellos inclusive no tienen la conciencia total y absoluta de lo que es el respeto de las leyes y normas de tránsito, ¿no? Ellos saben lo que de pronto sus papás, una persona mayor les recomendaron, pero ellos no saben si alguna maniobra o algún movimiento que realizan va a traer una contraposición sobre ellos y las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Otro de los errores es que manejamos impacientes. ¿Qué significa esto? Recuerden, ante cualquier situación adversa, difícil, complicada, causada por la vía, por el entorno, por terceras personas, lo necesario, inclusive con el tema mecánico en su vehículo, ¿sí? Alguna avería. Lo importante es que usted permanezca con calma, conserve y controle su temperamento, lo que le va a llevar a lo que les dije anteriormente, al buen juicio, ¿sí? Justamente nos piden que respiremos profundo y eso no está alejado en este caso, para justamente ayudar
a que esta situación se dé. Inclusive también algunos dicen que podemos estar acompañados de una música de bajas revoluciones, ¿no? De bajos decibeles, que justamente nos ayuden en algo a calmar esta situación, a relajarnos. No estoy hablando precisamente de que van a circular con una música instrumental, no música clásica. Tampoco vayamos al extremo. Hay algunos conductores que también son imprudentes, ¿no? Y esto es justo nace como consecuencia del exceso de confianza. ¿Y por qué somos imprudentes? Cuando nos convertimos en conductores imprudentes. Cuando pasamos o adelantamos a vehículos en pendientes o en curvas, o viajamos tal vez a altas velocidades porque vamos con un poquito de desespero, de apuro, ¿no? Queremos ganar unos segundos de tiempo, pero son algunos riesgos que yo les recomiendo no los tomen. ¿Por qué razón? Recuerden también un dicho que hay, vale más perder un minuto de la vida que su vida en un minuto. Ya podemos darnos cuenta de lo que nos trata de decir este mensaje, ¿no? Pueden ser fatales las consecuencias, pueden ser mortales en el peor de los casos, inclusive tema de un gasto económico, ¿no? Y por supuestamente ganar unos instantes. Entonces vayamos, como les dije en cierto momento, al ritmo que se mueve el tránsito en el lugar, evitemos las reacciones impulsivas. Recordemos que lo más importante y lo que siempre hacemos hincapié es llegar al destino sanos y salvos, en resumen, ¿no? Otro de los errores que cometemos es la distracción. ¿Y qué nos distrae? Ya acabamos de decir, ¿no? A veces somos exhibicionistas, hablamos por celular, encendemos un cigarrillo, buscamos una emisora en la radio, colocamos un CD, estamos chateando o estamos abriendo una aplicación en nuestro teléfono celular. Negado, justamente nosotros vamos a perder la atención en la vía. Digamos que en un exceso, en un extremo, perdón, este tipo de cosas pueden esperar. Usted cuando tiene que conducir debe dedicarse exclusivamente y enteramente a la maniobra de conducción. Otro error que cometemos, la descortesía, los malos hábitos de conducción, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Cuando vamos de frente con otro vehículo o detrás de otro vehículo en una vía de alta velocidad, evitemos lo que son el uso de las luces largas o luces altas, ¿no? Porque esto justamente produce el encandilamiento hacia otros usuarios y podrían perder temporalmente la capacidad de visión. Hay que, hay que controlarnos en ese sentido. Y partamos también de otro dicho, ¿no? Creo que es importante y relevante tener esto. Tratemos a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros, ¿ya? Entonces hay unas situaciones que conllevan, son consecuencias de estos errores, o unas falsas expectativas o creencias basadas justamente en el exceso de confianza. Creer que tenemos nosotros el derecho de la vía, ¿no? Creer que somos buenos, excelentes, expertos conductores. A veces el hecho de colocar o señalizar la maniobra, recuerden también, no es un proceso completo. Observar, señalizar y ejecutar la maniobra, no basta con señalizar, no nos da precisamente asegurado la preferencia o el puesto en otro carril si tal vez vamos a hacer cambio de carril. Tenemos que observar nuestro entorno si es que las condiciones son adecuadas. Reglas de seguridad que ya se les indicó. Creer que hablar por celular con el sistema manos libres no tiene ningún riesgo, tiene muchos riesgos. Se baja la capacidad auditiva, se desconcentra, la visibilidad o visión se vuelve en un efecto tipo túnel y digamos más, si vamos a una altísima velocidad, es inevitable ese efecto, ¿no? Creer que nosotros vamos a llegar más rápido si tal vez no dejamos ingresar a algún vehículo a nuestro carril, ¿no? Y este caso me pasó recién nomás, ayer un vehículo se había averiado, estaba lento el tránsito, ¿no? Íbamos atrás, atrás, atrás. Pero resulta que teníamos que irnos incorporando nosotros al otro carril y qué difícil, la verdad, nos echaban el carro encima y no comprendían y no entendían que teníamos que hacer esta maniobra inevitablemente, señalizado, solicitando muy comedidamente,
con nuestro copiloto, tampoco se permitieron, ¿no? Hasta que por fin encontramos un conductor recíproco, respetuoso, como les decía yo, y nos permitió ingresar a ese carril por la emergencia. Y adicionalmente este conductor de su vehículo averiado no tuvo tampoco las precauciones, y ya voy a hacer un hincapié en este tema más posteriormente, ¿no? ¿Qué pasa cuando sufrimos una avería? ¿Qué conducta debemos tener? ¿No? Y volviendo al tema en referencia, creer que guardar la distancia prudencial con el vehículo adelante equivale a demorarse más, ¿no? Ese es un error. Creo que sí les habíamos dicho que la distancia adecuada de seguimiento era de 3 metros en el sector urbano y dependiendo de ello, que usted pueda alcanzar a ver la parte de las ruedas traseras, ¿no? O en el caso de circulación por vías de alta velocidad, la regla de los 3 segundos, si no estoy equivocado, que les había manifestado, ¿no? Entonces, resulta que nosotros tenemos varios componentes que van a influir en un comportamiento negativo, hacernos cometer errores, caer en situaciones peligrosas, por ejemplo, el estrés, la enfermedad de la moda, ¿no? 8 de cada 10 conductores manejan estresados. Y en ese sector, no aceptamos a nosotros particulares. Podemos poner a los señores conductores de buses, de transporte de carga, de transporte público urbano, de taxis, servicio de alquiler, pero no es culpa de ellos tampoco. Yo creo que sería el hecho de que están horas de horas detrás del volante y podrían estar cayendo víctimas de esta situación, ¿no? Algunas personas son agresivas, tenemos que siempre evitar este tipo de usuarios porque justamente podrían ser factores internos relacionados con su comportamiento propio, ¿no? Son irritables, tienen un estrés acumulado, o factores externos, lo que es la vía, otros usuarios, conflictos, entonces es mejor evitarlo, ¿no? A veces pueden ser mayores las consecuencias por el hecho de entrar en una disputa que el mismo accidente evitado o que pudo estar a punto de suceder. El tema de la fatiga y el sueño en trayectos largos, recordemos, bueno, no les habíamos recomendado con anticipación, pero usted debe, en viajes largos, ¿no? Por lo menos cada 2 horas o 200 kilómetros que recorra, hacer unas pausas, hacer unos estiramientos, hidratarse, inclusive lavarse la cara para volver en sí, ¿no? Recordemos que a veces manejamos o conducimos en condiciones justamente que no son favorables, que nos corresponde, que nos toca por temas laborales, por presentar tal vez algún proyecto, alguna tarea, alguna actividad que no puede ser sujeta a esperar, ¿no? Y no caer en la depresión. Como les decía, a veces puede ser por un medicamento con efectos adversos también, algunas preocupaciones igual, pero esto baja la capacidad de concentración y que nuestros reflejos sean lentos. Nuestra reacción va a ser mucho más lenta. Recordemos, a medida que usted se demore más en reaccionar, en maniobrar, va a recorrer más tiempo y crece la inseguridad, ¿no? Entonces, olvidémonos también como factor importante en este tema, el uso del dispositivo móvil, del celular, el tema de tal vez ir conduciendo y discute con algún acompañante, como les decía, busca algún objeto dentro de su vehículo, viaja a veces con niños, hay que saber controlarlos también. Y por supuesto, el ir preocupado de si se portan bien, si se portan mal, si de pronto no manipulan algún seguro de una puerta, no van con los vidrios, los cristales de las puertas demasiado abajo, cosas que nos podrían llegar a preocupar sobremanera, ¿no? Sobre todo para aquellos que ya están en una edad avanzada y de pronto se han convertido en padres. Es muy importante esta situación tener en cuenta, ¿no? Y como consecuencia de lo que les había manifestado, es muy importante evitar estos errores. ¿Por qué razón? Porque adicionalmente bajan las capacidades de seguridad y algunos inclusive están condicionados de acuerdo a la normativa legal. Digamos que, por ejemplo,
se, se considera la distancia de seguridad que de acuerdo al reglamento, a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ¿sí? De acuerdo al artículo 175, nos dice que en áreas intracantonales es necesario tener una distancia prudencial por lo menos de 3 metros con respecto al vehículo al que le anteceden, ¿sí? ¿Por qué se pide esta distancia? La lógica, y como les decía, ¿no? El buen juicio, el sentido común nos indica que justamente cuando el vehículo de adelante se detiene, se avería, usted puede realizar alguna maniobra justamente ante cualquier emergencia, detenerse, cambiar de carril, cambiar de sentido, ¿no? Ese es justamente el objetivo. En el caso de las áreas perimetrales y rurales, como les decía, ¿no? Tenemos que guardar siempre la regla de los 3 segundos. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque hay que considerar la velocidad, la que lleva su vehículo y de los vehículos que le anteceden, el estado del vehículo, las condiciones ambientales, el tipo, condición y topografía de la vía. Recordemos que estamos en el callejón interandino, habitualmente tenemos presencia de montaña, ¿no? Aquí no podemos contar con vías totalmente en línea recta, muy pocas excepciones. Por lo general, nuestra topografía invita a que los constructores justamente acudan a la aplicación de varias curvas, algunas inclusive un poquito peligrosas y riesgosas, pues hay que tener mucho cuidado. Y también algo que es muy importante tener en consideración, el tránsito existente al momento de la circulación. Y no sé si ustedes se han percatado, obviamente yo creo que sí, pero no está por demás la interrogante que le planteo. Es justamente de que tenemos una falsa interpretación de que tal vez el tránsito se ha vuelto más denso, más complicado, más congestionado. Volvimos a la época habitual, ¿no? Es como que nos coge de nuevo, digámoslo así, pero volvimos a la habitualidad, a la normalidad. Así que tenemos que volver a acostumbrarnos a ver estos congestionamientos en las vías, ¿no? Respecto principalmente de lo que son ciclistas, motociclistas, ¿sí? En las carreteras, tenemos que guardar una distancia lateral, no longitudinal, sino lateral, mínimo de 1.50 metros. Y cuando usted lo adelante, también tiene que asegurarse de guardar una distancia prudencial al momento de incorporarse al carril, porque podría generar un accidente, ¿no? Debe ir controlando la posición justamente de los vehículos que usted está adelantando para evitar algún accidente. En este caso sería un choque por alcance, ¿no? Porque el otro conductor probablemente no alcanzó a frenar, venía demasiado rápido, aunque obviamente hablando del adelantamiento, sobreentendemos que nosotros tenemos una velocidad relativa en el vehículo que estamos adelantando, por supuesto, mucho mayor. Tenga mucho cuidado cuando usted regrese al carril de circulación, ¿no? Y esto es algo que sí tenía pendiente yo de decirles, ¿no? El conductor cuyo vehículo se averió ni siquiera se percató de colocar las luces de parqueo, que debía haberlo hecho, y mucho menos los triángulos de seguridad. Es decir, estamos hablando de que no cuenta con su kit de emergencia. Y recordemos, en las vías urbanas hay que poner los triángulos en la parte delantera y en la parte posterior, entre unos 7 y 10 metros, y por supuesto en las vías perimetrales o carreteras, digámoslo así, o zonas rurales, justamente entre 50 y 150 metros. Hay que tomar las medidas de prevención, como les decía, y solicitar que nos ayuden inmediatamente, ¿no? Otra de las cosas que habíamos hablado también como antecedente, el tema de la prelación de circulación. ¿Esto qué significa? Que hay que respetar la preferencia del paso de los peatones y ellos se sienten seguros de circular, sobre todo en vías urbanas, en intersecciones, zonas semaforizadas, señalizadas justamente a través del paso peatonal. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Lamentablemente se han dado atropellos por esta situación, porque obviamente el peatón va por la zona que considera
es un lugar seguro para qué, pero no pasa, no pasa esto. Y aquí hemos puesto un ejemplo que es, creo, un poquito claro para nosotros. A medida que nos aproximamos a esto, debemos ir reduciendo paulatinamente la velocidad para que no sea un frenado brusco y que el vehículo que viene detrás también sepa que debe proceder de la misma manera. Y peor, invadir el paso peatonal. O lo que es más, ayer ha estado un día de mucho, de ser testigo de muchas cosas, ¿no? Este vehículo, coincidentemente amarillo, no con eso estoy hablando de los taxis, aquí teníamos dos carriles de circulación, no tres. Estaba cruzado en este sentido, sentido diagonal. Es decir, nos daba a entender que iba a hacer el giro hacia su izquierda, pero no, pues. Si quería hacer su giro hacia la izquierda, debía haberse colocado detrás del vehículo color verde y no quedarse acá. No, lamentablemente no tuve tiempo para captarle una fotografía, ¿no? Y enviarle esto. Pero así pasa. Puede ser un vehículo amarillo, verde, azul, rojo, cualquier color. Si está haciendo esto, tenemos que decir que no es un conductor seguro, ni siquiera está precautelando su propia integridad. Peor aún, el tema que guarda relación con la forma de pensar y los sentimientos de los demás, ¿no? Ustedes saben que justamente para realizar una maniobra eran tres pasos importantes, ¿no? La observación, la señalización y la ejecución de la maniobra. Sin embargo, en este orden, desde luego. Sin embargo, hay algunos conductores que no señalizan sus maniobras, ni siquiera se percatan, y esto es muy recomendable, ¿no? Usted puede encender faros, intermitentes, luces de emergencia, y no va a consumir más de energía. De hecho, el sistema de consumo de la energía es más óptimo cuando está en circulación el vehículo, ¿no? Hay un consumo regular, permanente. Saliéndonos un poquito de tema, ustedes deja con el tema de la puesta en marcha, ¿sí? Contacto y puesta en marcha, y está escuchando su radio. Eso más bien es desgaste de la batería, ¿no? De la energía de la batería, de la carga de la batería. Entonces acá es muy importante, y por lo menos si vamos a señalizar nuestras maniobras, más o menos calculando, ¿no? Unos 30 metros antes de la intersección o donde usted va a realizar el cambio. Otros también es como no hacer la señalización. Ya cuando giran, colocan las luces respectivas o hacen las señalizaciones manuales. No hay cómo. El mejor conductor es justamente el que es previsible, se deja entender por los demás usuarios. No solo hablemos de los otros conductores, hablemos también de los peatones. A veces cuando tenemos que hacer un cruce en una intersección, creemos que el vehículo va a ir en su dirección o su carril, pero resulta que cambia de sentido, ¿no? Entonces estamos justamente cayendo en un gran error en el cual el resto de los usuarios ignoran las intenciones del conductor que justamente está en el volante. No olvidemos la regla de seguridad RSM. Otra cosa que volvemos al inicio de este módulo, una postura inadecuada al volante. Antes de poner en marcha nuestro vehículo, justamente debemos tener no la condición que está en la gráfica, ¿no? Va en una posición incómoda, tiene un mal hábito de conducción, no sé si está demasiado forzada la maniobra, no sé si incluso el muslo va rozando con la parte del marco del volante, no sé si tiene que agacharse un poco más o regresar su espalda hacia atrás para ver los espejos retrovisores, pero yo veo que el señor se va a cansar demasiado tiempo y va a tener reacciones lentas. Recuerden, ni tan echado hacia atrás de la espalda del asiento, ni usted tampoco recogido los brazos y las piernas. Llegue con comodidad, llegue con claridad, acomode progresivamente lo que son todos los dispositivos y manos que tiene usted al alcance, ¿no? Es un riesgo y también provocan que no tengamos el control adecuado. No mirar por los espejos retrovisores también es otro error. Creo que sí les había manifestado con anticipación. Otro de los elementos que tienen que ser reglados y acomodados antes de, es prohibido hacerlo, de hecho, por su seguridad.
mientras usted está conduciendo, mire permanentemente hacia los retrovisores. Y de hecho, a medida que usted aumente la velocidad de circulación, que puede hacerlo, depende del perímetro por el cual va, y vaya chequeando, revisando o mirando a través de los espejos retrovisores con mayor frecuencia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque podría evitar, como hemos incorporado acá, colisiones cuando hay giros o cambios de carril. Justamente usted debe comprobar y ajustar como todos los elementos, como todos los mandos, también los retrovisores, y siempre mirarlos antes de cualquier maniobra y controlar los puntos muertos con un pequeño, ligero movimiento de la cabeza, ¿no? Recordemos que hay ángulos de visión ocultos. Frenar bruscamente, ¿por qué? Fuimos distraídos, ¿no? Tal vez no guardamos la distancia de seguridad, no nos anticipamos, no advertimos también esta situación o no controlamos el tema de la iluminación de luz de freno, por ejemplo, y generamos este tipo de inconveniente. Tengamos en cuenta también, salvo que, y esto no nos quita la responsabilidad de ser buenos conductores, salvo que, aunque no es una regla general, digámoslo así, o no es una ventaja o una bondad que podamos tener, nuestro vehículo tenga el sistema de frenos ABS, ¿no? Recordemos que todo lo que es tecnología también está al alcance de nuestra capacidad. ¿Y qué tal si nosotros no tenemos un vehículo de alta tecnología, ni de alta gama, ni con todos los dispositivos que justamente ayudan como asistente a la conducción? Por lo tanto, es importante que el conductor siempre sea expedito, experto, preventivo, precavido, ¿sí? Porque en las frenadas bruscas, creo que sí les mostré este video, tienden a bloquearse justamente las ruedas, ¿no? Y podemos sufrir un pequeño despiste, pequeño por decirlo menos. Otra de las maniobras que son justamente, y que ya habíamos visto en la regla RSM, incorporarse progresivamente y decididamente a la carretera, no hacerlo de manera brusca ni tampoco imprevista. Estas suponen un peligro de colisión, como pueden ver acá en la gráfica, que justamente va a ser parte aquel vehículo que está por la vía principal y viceversa. También permitamos que aquellos vehículos que quieren incorporarse lo hagan en la medida de lo posible de la manera adecuada. Muy importante, nosotros, como les dije, como modo de introducción, el hecho de que a veces colocamos las luces intermitentes, depende y hay que revisar el entorno, no nos va a dar preferencia de la vía, ¿no? Para incorporarnos. Mucho ojo con eso. ¿Por qué? Tenemos que revisar la posición, la trayectoria y la velocidad de todos los vehículos que circulan, por este caso, la vía preferente o la vía de mayor velocidad, ¿no? Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Por la recomendación, una de las recomendaciones siguientes que tenemos acá. Bueno, acá tenemos una que también es importante, manipular el celular, el GPS o la radio. Es peligroso, por lo que les decía anteriormente, ¿no? Nos obliga, sí o sí, a distraer, perdón, a desviar la mirada de lo que nos corresponde como conductores, ¿no? Que es la carretera, el entorno. Sí, usted podría circular dependiendo de la velocidad varios metros y lo suficientes que le pueden servir para no ver una curva que se aproxima, un vehículo frenando, un semáforo que se está poniendo en rojo o un peatón que está cruzando y lo hace sobre su zona de confort, que es el paso peatonal, o en último los casos, un peatón imprudente. Entonces, hay que guardar muchísimo cuidado. No puedo yo decir, a mí no me va a pasar, yo soy lo suficientemente hábil para hacer ambas cosas mientras estoy conduciendo. No, no caigamos en el exceso de confianza. El exceso de confianza no nos hace ver, de hecho, sería la palabra, los peligros que tenemos alrededor, ¿no? De mantener siempre su propia libertad de movimientos, un campo de visión necesario para que eso justamente le dé una atención, la requerida en la conducción permanente. Recuerde, durante el tiempo que usted está detrás del volante, no hay otro factor que esté por sobre la conducción. Y
adicionalmente una postura adecuada al volante. ¿Por qué? Porque probablemente, y más que probablemente, yo es más que seguro, se va a cansar demasiado pronto. Esto viene y guarda relación con los conductores agresivos. Tocar en exceso de claxon, bocina o pito, como le conocemos comúnmente, a modo de protesta. También hacer luces, ráfagas con las luces de largo alcance, porque nos molestó las actitudes de otros conductores. Dejémoslos que sigan su camino, porque esto va a producir sobresaltos a otros conductores, nervios probablemente a los peatones, y en algunos casos, supongamos, probablemente a ustedes les habrá pasado, y no con esto estamos señalizando, es mejor que le suceda ahora. Probablemente usted escuchó esto, le hicieron luces, le pitaron y todo, y se bloqueó y se le apagó el vehículo. Es lo que sucede, ¿no? Entonces, muy importante que usted más bien evite ese tipo de inconvenientes, creo que les habrán recomendado, y pueda que suceda una reacción inesperada, más bien del conductor que provoca esta situación. Recordemos, si reacciona de esa manera es porque lamentablemente es irritable este conductor, o perdón que tome el término también, o puede ser una conductora. Así que guardemos mucho cuidado, es mejor evitar esta situación y más bien propendamos en la medida de lo posible por nuestra seguridad lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Ser amables, ser corteses, educados con los demás. Es preferible en la medida de lo posible, y esto es muy importante, ¿no? Porque dicen es mejor un mal arreglo que un largo juicio, ¿no? Algo así es lo que está en el vulgo ciudadano, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración que es preferible, como se dice, respirar profundo, dejar que solo observarlo, ¿no? Para no cometer en ningún momento lo que hizo el otro conductor, ¿no? Y que de pronto probablemente está con un acto de negligencia, inexperiencia, agresividad, imprevisibilidad, que es negativo para la conducción. Y vamos a ver por qué guarda relación esto con lo que tenemos que justamente llevar una conducción responsable y más bien terminar en buenos términos, ¿no? Acabar en estos términos, esa sería la palabra. Y más bien tener una actitud amable de respeto, como les decía en la parte introductoria, tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros también, ¿no? Entonces eso es muy importante. Algo que sí molesta, créame que sí molesta, cuando hay algunos conductores que continuamente van cambiando de carril, es decir, van zigzagueando, o como dicen comúnmente, van toreando a los otros carros, evadiendo y todo lo demás, y no está bien, no es correcto, por un asunto que no tuvieron en consideración, no salieron con tiempo de su casa, no planificaron el viaje, son demasiado impacientes, ¿no? Por lo tanto, este tipo de reacciones son lo que hemos considerado, bueno, no nosotros, consideran los especialistas en la materia, quienes estudian estos temas, que esto guarda muchísima relación con una conducción agresiva, el cambio de carril, que va a provocar en este conductor y en los demás, porque es una reacción en cadena. Ocasionan frenazos, ¿no? Resulta que nosotros tenemos que frenar para que este amigo, compañero, colega del volante justamente evite algún accidente y se incorpore dentro del carril de circulación, ¿no? Tenemos que frenar porque también queremos evitar un choque por alcance. Probablemente también en una intersección queremos evitar colisiones laterales. Y esto hay que guardar muchísimo cuidado cuando, sobre todo, la circulación, como en la actualidad, volvimos a la normalidad, como les dije, sea densa, sea pesado. Como se dice, hay un tráfico congestionado, sobre todo en horas pico, ¿no? ¿Cuáles son las horas pico? El ingreso de los estudiantes a los centros educativos, el ingreso de los trabajadores a las instituciones, en horario de salida, por supuesto. Así que hay que guardar muchísimo cuidado, ¿no? Nosotros vayamos por nuestro carril, sabemos cuál es nuestro destino, cuál es este, llegar a salvo
y sanos a casa y permanecer en este, porque esa es la mejor manera de conducir, ¿no? Nos estamos evitando problemas, somos previsibles para los demás usuarios, podemos reaccionar de mejor manera ante una emergencia. Y mucho cuidado con esto, ¿no? Regresamos también al inicio de nuevo de nuestro módulo, en el cual es muy importante revisar el estado de los neumáticos. Recuerden, el tema del desgaste del labrado a menor labrado, justamente factor de rozamiento tiende a cero, se produce lo que conocemos del aquaplaning, se crea una lámina entre la calzada y el neumático, a la vez esta lámina, cero rozamiento, ¿no? Sobre todo cuando hay lluvia, ¿no? O digamos lodo o alguna otra sustancia, algún derivado inclusive de petróleo, ¿no? Aceite, combustible, etcétera, que justamente nosotros no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Hay una cuestión también que guarda muchísima relación, el tema de la presión adecuada con la que debe circular. El fabricante lo dice y usted está en obligación de revisarla, por lo menos si se preguntan ustedes una vez por mes, es lo más importante. También hay que hacer un intercambio de los neumáticos, una alternación se llama, ¿no? En forma de X, hacer alineación, balanceo. Y si usted va a iniciar un viajecito, pues antes de realizar el viajecito, no está por demás, ¿no? Así está una vulcanizadora, ¿no? Si usted no tiene este dispositivo para medir la presión, pues vaya y que les chequeen, les revisen si pues falta airecito comprimido en los neumáticos, que le coloquen el nivel recomendado por el fabricante, ¿no? Recuerden que hay dos estados, cuando está descargado y cuando está cargado. Sobre todo eso se tiene cuidado en vehículos tipo camionetas o vehículos de carga, ¿no? Camiones, trailers, plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos nosotros la revisión periódica del estado y la presión de los neumáticos? Porque probablemente también a través de ese pequeño chequeo e inspección, el especialista puede determinar si hay malformaciones o si se ha producido un desgaste irregular. Recordemos que si estaba con poca presión, la parte externa del neumático estaba más en contacto. Si en cambio había demasiada presión, la parte central del neumático sufría mayor desgaste, ¿no? En primeras clases que tuvimos. Y acá no colocamos adecuadamente los triángulos, sufrimos una avería, algún daño o un mismo accidente y el resto de los usuarios no pueden prever, ¿no? No pueden advertir, como manifestamos acá, la presencia de un vehículo parado en el margen de la vía. Procure también, si es que los medios le permiten, buscar un sitio seguro para usted y para los demás, que a veces resulta que no queremos, ¿no? Parecería adrede que nos quedamos justamente donde hay zonas de baja capacidad de luminosidad, probablemente estamos en vías angostas, probablemente estamos en una curva, pero tenemos que ver el modo adecuado para generar justamente seguridad, ¿no? Y esto está justamente considerado en el artículo 181 de este mismo reglamento que hacíamos relación, y esta distancia que ya les manifesté, ¿no? En vías rurales, 50 a 150 metros, y áreas urbanas entre 10 y 7 metros. Siempre adelante y en la parte de atrás, ¿no? Otra de las cosas, y bueno, esto sí, es muy importante también cuando abusamos del freno bajando en una pendiente. Supongamos que estamos en una pendiente, el vehículo por naturaleza le está pidiendo, le está exigiendo a usted que lo haga, que circule a altas velocidades, no puede evitarlo. Pero resulta que usted va a cuarta. Reduzca, regrese a la que le ofrece mayor resistencia y no desarrolla tanta velocidad, que sería en este caso la tercera, para que usted no frene a fondo en curvas, ni tampoco se caliente el sistema de frenos, y hay una pérdida de rendimiento, lo que se dice la cristalización, ¿no? Por lo tanto, ayúdele a su vehículo a que responda de mejor manera utilizando el freno de motor que se conoce y más no desgaste el tema del freno de servicio. Y entonces aquí aprovechando también la imagen que
no pusimos intencionalmente cómo estacionar su vehículo en una bajada sería, ¿no? Siempre tratando de bloquear o intersecar con, con un objeto de contención, que en este caso es el bordillo. Y en el caso de la inversa, la parte también sería hacia afuera y haciendo contacto asimismo con el bordillo, ¿no? Para que no resbale hacia la parte de abajo. En el caso sea, a veces algunos nos olvidamos de dejarle en cualquier cambio, en cualquier marcha, dejamos en neutro y probablemente nuestro sistema de freno o estacionamiento podría presentar algunas averías, ¿no? Aunque una pequeña recomendación, también nos damos cuenta que el freno de mano no está funcionando cuando tenemos que girar de él con más recorrido de esta palanquita, ¿no? Cuando ustedes sientan o perciban que necesitan hacerle al máximo el freno de mano, es una señal de alerta. Vayan al taller especializado para que les revise cómo está este sistema, ¿no? A modo de recomendación, nada más. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar y por supuesto, esperamos que quede todo